Invito a este escenario a Sara Pérez Tomé y a Marian Rojas. Sara es conocida tanto en España como en Latinoamérica por sus temas como la familia y, en definitiva, las relaciones personales. Edita su blog, el blog Sofía, desde el año 2009, principalmente dedicado a los valores universales en la familia, el colegio y el trabajo. El blog Sofía ha sido nominado como blog de educación del año 2013 en los premios Bitácora. Más de 25 años dedicados a la orientación personal, familiar y escolar. Son su carta de presentación en el mundo del asesoramiento afectivo y educativo. Hoy Sara hablará de ¿sigue siendo la familia la base de la sociedad? Los hijos, futuros ciudadanos. Adelante, Sara. No podemos sentar. Podéis tomar asiento, sin problema. Si prefiere intervenir de pie, como tú prefieras, Sara. Claro. Aquí está Armando. Madre mía, qué susto. Buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros, sobre todo en un tema en el que yo voy a vender no mi libro, sino mi experiencia vital y mi experiencia profesional, en el sentido de que todos los días aprendo, o sea que si volviera el año que viene tendría otro libro que enseñaros. Mirad, lo primero que yo me he permitido la licencia es de añadir al título que me dieron lo de abajo, saber pensar, saber vivir. ¿De qué nos sirve ser buenos ciudadanos si no sabemos vivir en sociedad y no sabemos pensar con espíritu crítico y unidad de criterios para que podamos ser buenos ciudadanos? Si tenemos hijos que no son capaces de hacer nada, si no tienen una aprobación superior que les dice eso está bien, y son hijos que se bloquean ante un imprevisto, o son hijos que les da todo igual y no se motivan con nada, entonces no estamos preparando a ciudadanos, sino a robots o inmaduros que seguirán a las faldas de su papá y su mamá y nunca crecerán, que esos muchos padres también lo quieren. Entonces, pensando que así lo tienen más tiempo con ellos, no enseñan a sus hijos a saber pensar y a saber vivir. Haré luego una comparación de cómo debe ser un padre para que esto no ocurra. Bueno, mirad, he dado un enfoque peculiar y diferente. El pensamiento. El pensamiento es lo que todo ser humano tiene y que es consciente desde que sabe que existe. Un niño difícilmente tiene un pensamiento racional, un pensamiento elaborado, sino que empieza a tener pensamientos elaborados desde el mismo momento en que sabe que es niño, que sabe dónde está. Un perro nunca podrá tener pensamiento elaborado, pero un niño sí. Por eso la infancia es muy importante, porque es el inicio del pensamiento. Y el pensamiento rodeado de adultos, que son sus padres. O sea, un niño no crece solo entre niños, sino que crece rodeado de adultos que son sus padres. Y esos padres van a ser los responsables de ayudarle a desarrollar y educar su pensamiento, porque su pensamiento tiene muchas partes que realmente debemos saber que nos sirve para tener unidad de criterios en procesos que unas veces son racionales y otras son imaginarios. Y aquí está nuestro cerebro. Los dos hemisferios van a hacer que sepamos que tenemos dos tipos de pensamientos, unos basados en la lógica y en la racionalidad y otros basados en totalmente la genialidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces todos tenemos un poquito de todo. Malo es el que solo es puramente racional o es puramente genial, porque con eso no hay quien viva. Pero ya, si entramos en el mundo de los seres normales, lo normal es que todos tengamos un pensamiento convergente, que es el pensamiento en el que tú utilizas la lógica, vas en una sola dirección, buscas la forma de resolver un conflicto en esta dirección, buscando la solución más adecuada, ¿vale? De una forma fría y lineal. Con ese pensamiento que todos necesitamos, porque si no viviríamos de las fantasías, no es suficiente. Necesitamos tener un pensamiento divergente. Divergente, acordaros que es de divertido. Más o menos quiere decirse que es un pensamiento diverso. Es un pensamiento que nos hace ser muchísimo más geniales, muchísimo más abiertos a cualquier imprevisto, muchísimo más creativos en cuanto a buscar soluciones no solo para uno, sino para los demás y para la sociedad. Y ese
forma de equilibrar pensamiento convergente y divergente debe ser el éxito de cada padre con sus hijos. Los hijos pueden ser con unas capacidades limitadas o no, y procurar no tener hijos de altas capacidades, que suelen ser muy complejos. Y últimamente todos los padres me han dicho que mi hijo es de altas capacidades. Digo, pues allá tú, porque lo que hay que ser es muy normalitos. Cuanto más normales, mejor. Porque cuanto más normales, entonces no tendrás rasgos de demasiada divergencia o rasgos de demasiada racionalidad, y entonces sabrás integrarte socialmente muchísimo más. Y eso es de lo que se trata, de que integremos a nuestros hijos en una sociedad donde ellos puedan apostar y no dejarse llevar como borregos o romper con lo establecido sistemáticamente. Entonces, ya sabiendo que tenemos estos dos tipos de pensamientos, el razonamiento convergente es el que va a hacer y el que los padres tenemos que hacer para que nuestros hijos aprendan a pensar. Gracias al pensamiento convergente los hijos piensan. ¿Pero cómo piensan? ¿Obedeciendo órdenes? ¿Haciendo lo que les dicen que tienen que hacer? ¿Solo escuchando? No. Tienen que aprender a pensar de otra manera. Hay que romper el esquema. Yo cuando oigo, vete al rincón de pensar y castigan a un niño en una esquina, me parece patético, porque es peor castigo que de cara a la pared. A un niño, a un rincón, vete a pensar, un niño con 3 años, 5 años, 6 años, ni un adulto. A ti te dicen vete a un rincón a pensar, ¿y qué haces? Bueno, pues nada, sacas el móvil y te pones a whatsappear, o sea, es que no tiene pies ni cabeza ese enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el saber pensar es algo que realmente nos hace ser personas con inteligencia, con voluntad y, sobre todo, con ganas de proyectarte hacia el mundo. Y hasta ahí podemos llegar cuando tú enseñas a tu hijo que no está solo, que además si tienes varios hijos, cada hijo es un hijo único. Aquí no vale el café para todos. Puedes tener hijos que sepan pensar de una manera y otros pensar de otra. Entonces, aquí no vale, en esta casa todos hacéis lo mismo, o en esta casa todo se hace así, o en casa de mis padres esto se hacía así. ¿Por qué? Porque tus hijos ya llevan un mixto de tu pareja contigo, viven en otros tiempos, en otros momentos, y entonces hay que ser mucho más flexibles. Tenemos que intentar romper el pensamiento fijo que nos da seguridad a los padres para creer que con eso no nos equivocamos. Todo padre que viva desde su caja, metido en un pensamiento fijo que ha heredado o que cree que con eso tiene garantías de que su hijo no le va a dar problemas, lo que está es castrando totalmente las capacidades de desarrollar en ese hijo todo lo que se está perdiendo porque su padre no se atreve a salir del pensamiento fijo y meterse en el mundo del pensamiento de crecimiento. Con esto sí quería deciros que pensar en hoy es ya pasado, pensar en mañana desde hoy es futuro. ¿Por qué digo esto? Pues porque es que las cosas cambian muchísimo ahora mismo. Es muy difícil que tú eduques a tu hijo para siempre, que tú eduques a tu hijo para que esto lo haga siempre. Y sin embargo, hay que poner normas en la familia. La familia tiene que tener normas. ¿Qué hacemos? Pues si ponemos normas que no eduquen la libertad, estamos poniendo normas para domesticar su libertad. Esto os digo. Las normas tienen que servir para educar su voluntad. Las normas que simplemente domestican su libertad no sirven, sobre todo en familia. A lo mejor en un reglamento de militares, en un reglamento de un sitio abierto, se necesita un reglamento, pero una familia no se mueve como si fuera un cuartel. No es un cuartel. Y como no es un cuartel, necesitamos normas que vayan unidas a nuestras relaciones interpersonales. Saber vivir. Mirad, he puesto esta simbología porque es muy importante que sepamos que los padres debemos ser el mejor maestro de ajedrez de nuestros hijos. ¿Por qué? El ajedrez, que siempre dicen que es de gente muy inteligente, es de gente que tiene muy equilibrado un hemisferio y el otro cerebral, simplemente, porque son capaces de combinar estrategia con creatividad. Estrategia en el movimiento del juego que está pensando, pero la creatividad para sorprender al otro en el juego que el otro se sabe, porque los grandes jugadores de ajedrez se saben partidas de memoria. ¿Quién es el que gana? El que al final sabe estrategia y sabe creatividad. Y esto es lo que nuestros hijos tienen que vivir, sabiendo estrategia y sabiendo creatividad.
que no es que se quedan bloqueados o se hunden si tienen un éxito, un fracaso, si les suspenden, si un amigo no les hace caso. No, ponte en marcha, tío, busca otra estrategia, haz otra cosa diferente para conseguir resultados diferentes. Y además, pon creatividad en tu vida. Tú eres el único que vas a ser capaz de hacerlo. Gracias a la unión entre saber pensar y saber vivir, podemos soñar y nos atrevemos a soñar. Y esto es responsabilidad de los padres. Si los padres no nos esforzamos en enseñar a nuestros hijos a pensar y a vivir, no serán hijos soñadores. Y eso es la otra gran parte que toda sociedad necesita. Hemos dejado de soñar. Hemos dejado de soñar cosas grandes y bonitas, con lo cual se han quedado muchas cosas en el tintero, porque parece que ya está todo es predecible y todo está controlado. Por eso las carreras de filología inglesa, unas determinadas carreras no están de moda, que son las carreras que realmente te dan una capacidad de crear, como la poesía, como la literatura, como la filosofía. Principalmente ahora los filósofos como yo y otros cuantos están teniendo éxito, los matemáticos y los filósofos, pero porque se los están llevando a programación de Big Data. Pero no porque sean grandes pensadores, sino porque son capaces de pensar de otra manera diferente a los tecnócratas. Vale. A los tecnológicos, perdonar. Bueno, ahora vamos a ver una cosa, el efecto Pigmalión. No sé si sabéis lo que es. Se utiliza para el liderazgo, en empresas, se utiliza para muchos temas que promocionen a la persona. Y yo lo quiero usar para educar a nuestros hijos. Mirad, si tú a tu hijo le dices, no te preocupes, todo saldrá bien, confío en ti, no importa si apruebas o suspendes, aprobará. Si tu hijo sale por la puerta y le dices, has esperado el último momento, seguramente vas a suspender, no te has organizado bien, allá tú, ese hijo suspende. ¿Vale? Pues esto llevado a cualquier otro tema afectivo, tu hijo no puede tener un padre que simplemente le dice lo que hace mal y no le da un motor y una motivación para que pueda salir adelante. Luego, entonces, el efecto Pigmalión quiere decirse que en la medida en que nosotros ayudemos a nuestros hijos a darles expectativas reales, tampoco se trata de fantasear con los hijos, expectativas reales, pero sin creencias limitantes, estaremos construyendo o educando unos hijos que es cuando se produce, hablan muchas veces las parejas de la química en el amor. Pues también hay química entre padres e hijos. Esa química entre padres e hijos se produce gracias al efecto Pigmalión. Porque si tú a ese hijo le motivas de esta manera, a corto, cerquita, y sabiendo que no le vas a engañar, pero tampoco le vas a frustrar, hay una química entre padre e hijo invisible que no se puede explicar, pero que está ahí. Por eso cuando un padre miente, se cae con todo el equipo con un hijo. Los adolescentes pueden mentir lo que quieran, ya lo sabéis, y hay que saber navegar con adolescentes que mienten. Pero ellos nunca esperarán que su padre mienta o su madre mienta. En el momento en que un padre miente, lo que le ocurre a ese hijo es que ese padre pierde toda credibilidad y todo lo que lleva consigo la credibilidad y la confianza, que es la autoridad moral de ser padre. Entonces, tenemos que ser capaces de saber que tenemos una autoridad moral que nos va a favorecer ser los aceleradores del potencial que cada uno de nuestros hijos llevan dentro. Y solo nosotros seremos capaces de ello. Lo puede hacer otra persona, pero como vosotros, padre, madre, e incluso en el aula, educadores, que seguramente hay aquí, como tú como profesor, líder en tu aula, o como tu padre o tu madre, no lo va a hacer nadie, ni eres sustituible por nadie. Por eso es tan importante saber que el efecto Pigmalión lo que hace es ayudar a que tu hijo pueda crecer y sentirse feliz con lo que hace. Cuando un padre dice a su hijo, puedes y confío en ti, estás teniendo en él una influencia determinante, con unas consecuencias ilimitadas, que le van a dejar huella y te va a sobrevivir a tu muerte. Este es el efecto Pigmalión verdadero. Tú no morirás el día que Dios decida y quiera que tú mueras. Tú morirás de la mano de tu hijo cuando él muera. Mientras tanto, el efecto Pigmalión le estará haciendo efecto y sobrevivirá a tu muerte 20 o 30 años. Porque esa forma de tú vales, confío en ti, la va a seguir manteniendo aunque tú no estés. Y dejarás de ser su padre no el día que muera, sino el día que muera él, de la mano de su padre, gracias al efecto Pigmalión. Ahora tenemos el efecto mariposa.
El efecto mariposa se define muy fácil y es el batir de las alas de una mariposa puede producir un huracán en el otro lado del mundo. Esto es también la teoría de la caída de las fichas de dominó, la teoría del caos, pero llevada a la psicología o llevada al desarrollo educativo de los hijos también es muy importante. Cada padre y cada madre tiene alas de mariposa y cada batear de esas alas de ese padre y esa madre, por muy insignificantes que sean, en una cosa casi sin importancia, en cualquier cosa, va a producir en cada hijo y en cada familia, no un tsunami, como dice ahí, puede producir una lluvia de estrellas, una tormenta, una aurora boreal. Todo va a depender de cómo batas tú las alas en equipo con tu pareja, o si no hay pareja, tú solo. Pero tú eres una mariposa batiendo alas en tu familia, y en la medida en que tú batas las alas, vas a producir seguro un efecto incontrolable para ti, pero que es un refuerzo importantísimo para tu hijo. Tú eres su mariposa, y él necesita que tú batas las alas en función de él, para que él crezca, si no, se queda huérfano. El padre que no bate las alas y se esfuerza y se mata por sus hijos, deja huérfanos a sus hijos, aunque esté vivo, tenga mucho dinero y daría la vida por él. Pero si el hijo no se ha enterado, es difícil que le pueda valorar en algún momento. Perdonad, a ver si me dejo algo. Cada decisión o acción de los padres, por mínima que sea, produce una repercusión en toda la familia. O sea que no es gratuito. No pasa nada equivocarse, no pasa nada acertar. Lo único que hay que saber es que cuando uno acierta es un beneficio y cuando uno se equivoca es un coste. Pero incluso costes y beneficios se puede hacer un buen balance. No pasa nada. Lo que pasa es que hay que arriesgarse a perder y a ganar en educación de hijos. El padre que no hace nada es hacer mucho. El padre que hace todo por igual a sus hijos o es un padre ausente, aunque él crea que no, si yo no influí en mis hijos, sí influiste porque no influiste. ¿Vale? O sea que al final lo que yo quiero deciros sobre todo es que los padres somos, para generar buenos ciudadanos, los padres somos como la levadura en el bizcocho o el abono en una planta. No se ve, pero está ahí. Y sin él ni crece la planta ni sube el bizcocho. Luego, hay que cuidar esa levadura, hay que cuidar ese abono, que esté en condiciones. De nada sirve que nosotros realmente no nos cuidemos como padres porque no podremos hacer nada con nuestros hijos. Hay veces que hay gente muy abnegada. Para mí lo más importante son mis hijos. No, para mí lo más importante es mi marido. No. Si tú no te cuidas, si tú no te valoras, si tú no cuidas hasta los más pequeños detalles, desde que te levantas hasta que te acuestas en tu familia, entonces no vas a poder ayudar a los demás. Si dependen de ti personas, tienes que hacer lo posible por cuidarte tú primero. Tú eres la persona más importante del mundo en tu familia para que tu familia sea lo más importante para ti. Entonces, es muy fácil de entender con una comparación. Sabéis que en los aviones te dicen que si vas con niños y hay un momento de una avería, que te tapes tú primero con la mascarilla y luego atiendas a tus hijos. Pues esto hay que llevarlo a la vida real de tu familia. Hay que ser capaces de saber que si yo no soy la persona más importante del mundo y no por eso soy ni egoísta ni anticristiana, no voy a poder ocuparme ni de mi marido ni de mis hijos de tal manera que les transmita valores, que les transmita alternativas, que sea capaz de darles la libertad que necesitan para poder decidir. Y ya solo quiero acabar con una frase que decía mi abuelo, cada uno tiene lo que se merece. Cuando yo oía eso me sonaba muy fuerte y muy duro, decía, qué barbaridad, qué horror, no quiero ser mayor. Mi abuelo además murió con 104 años y lo oía hasta bastante mayor, ¿no? Entonces, luego me he dado cuenta de una cosa cuando yo he tenido hijos, ¿no? Cuando yo he tenido hijos, es verdad que si tú has hecho tus deberes de dar a tu hijo batiendo alas, potenciándole, y al final se equivoca, no has domesticado a un hijo, has hecho un hijo libre. Pero lo que está claro es que tu hijo se merece lo que él ha tenido la capacidad de decidir que quería hacer. Y tú ya no eres el responsable de eso. Y ahí es donde tenemos que ir.
comprenderéis que con 9 hijos y 12 nietos pues tengo toda variedad. Entonces, y como digo en otra serie de conferencias, 1 de cada 3 suele ser complicado o conflictivo y se cumple la estadística en mi caso. O sea que con esto quiero deciros que efectivamente cuando pase algo, esa frase de mi abuelo de cada uno tiene lo que se merece, es que mi hijo en ese momento se está mereciendo lo que él ha sido capaz de decidir desde su capacidad y su libertad. Nada más.